Van a escuchar Cacú capítulo 157. El profetismo, los sueños y las visiones. Revelación que dio el profeta Cacú Philip el 17 de septiembre de 2023. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 157. El profetismo, los sueños y las visiones. Revelación que yo, el profeta Cacú Philip, esclavo de Jesucristo, he dado a los santos en este 17 de septiembre de 2023, Cacú 155 y Cacú 156. Son dos capítulos que vinieron a colocar a los santos en la cumbre de la santidad, con la ayuda de los profetas menores. Primero, los evangelistas fueron a buscar y encontrar a los santos. Después, los apóstoles los reunieron. Luego, los maestros les enseñaron, y ninguno de los tres les hizo daño. Así es como los profetas menores los purificarán sin hacerles daño. Y esta predicación sobre los profetas menores y los sueños y las visiones desde Cacú 155 es una de las mayores predicaciones de mi ministerio. Por eso, Dios me envió a la montaña. Y en la montaña, cuando estaba orando para aprender sobre los diferentes tipos de profetas menores, había visto la casa del gran rey y la marcha de Israel hacia Canaán con Moisés. Y antes de la publicación de Cacú 155 y Cacú 156, el ángel de Dios me apareció. La fase actual del clamor de medianoche es como la creación de los ángeles. Algunos ángeles serán fieles a Dios y serán las estrellas que giran alrededor de la estrella polar, mientras que otros ángeles serán rebeldes como Satanás, hasta levantarse contra Dios. Y cada uno de los dos grupos de ángeles tiene su posteridad aquí. Y ambos grupos de ángeles lucharán entre sí con sus flechas, que son sus revelaciones. Por eso, sé consciente de que cada vez que confías en alguien para que interprete tu sueño o visión, puedes estar legitimando a un verdadero o falso profeta menor. Si acudes a un falso profeta menor, estás acudiendo a Satanás y en adelante, es Satanás quien te hablará. Alguien que te da una falsa revelación o una falsa interpretación, es Satanás quien quiere tomar tu bendición. Así que ten cuidado. Si tu padre no puede hablarte en una lengua que no entiendes, debes saber también que Dios no puede hablarte con acertijos y símbolos que nunca entenderás. Por eso, si Dios te habla en una lengua que no entiendes, tu reflejo no debe ser correr por todas partes en busca de un intérprete. En primer lugar, tú mismo debes tratar de comprender los sueños y las visiones que recibes. Si recibes un sueño de Dios, entonces puedes recibir la interpretación de Dios. No es un pecado buscar la interpretación de otra persona, pero no actúes jamás con prisas. Además, ver un sueño o conocer la interpretación de un sueño requiere una disposición antes y después de dormir. Por eso, la cháchara o la manipulación del teléfono o del ordenador no debe acompañarte hasta la puerta del sueño. El sueño o la visión es un misterio como el hablar en lenguas. Y la interpretación del hablar en lenguas viene de Dios mismo. Dios podía haber dado el sueño a alguien más para que viniera a dártelo con la interpretación. Pero si Dios te lo ha dado directamente, quédate quieto y medita. Y si no lo entiendes, aún en medio de la noche, dile a Dios: «Oh Dios de gracia, tu siervo necio que soy, no ha entendido el sueño. Que mi Señor tenga piedad de mí para darme la interpretación». La gracia de Dios es el hecho de que las revelaciones de Dios nos llegarán mientras no comprendamos aún lo que Dios quiere decirnos. Vendrán muchas revelaciones para decirte lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y a causa de Satanás, asegúrate de entender lo que Dios quiere que hagas y cuándo quiere que lo hagas. Nunca actúes apresuradamente. Y los profetas menores están ahí para ayudarte. Sé consciente de que Satanás está ahí para pervertir la verdad. Por ejemplo, cuando el profeta mensajero te da a saber que los anticonceptivos,
Los maquillajes, la despigmentación o aclaración de la piel y llevar pelo postizo son insultos contra Dios y contra su poder de creación. Satanás estará ahí para torcer tu entendimiento. Satanás te dirá: sí, aclarar la piel es malo. Pero este producto cosmético no es un producto para aclarar la piel. Es solo un producto para resaltar tu verdadera tez. Es solo para que tu piel brille. Fue eso lo que hizo Satanás en el Edén, y Lilí le había escuchado. Es la serpiente la que se deshace de su piel muerta para hacer brillar su tez. Bien, Dios siempre trae una interpretación a cada revelación que Él da. Ahora, la interpretación puede venir de distintas maneras o dones. Y por eso quiero hablar de ello, para que ustedes sean conscientes de ello y oren a Dios para que les dé estos dones. Ante todo, retengan que la interpretación de un sueño o de una visión se recibe a través de un don. Eso no debe proceder de nuestra inteligencia. Fue por medio de un don que José interpretó los sueños en Génesis 40 y Génesis 41. Y fue por medio de un don que Daniel interpretó los sueños y las visiones de Nabucodonosor y Belsasar. Voy a hablar aquí de los diferentes métodos de interpretación. Los he dividido en 3 partes. Primero, está el método estándar. Luego están los dones. Y por último, está la voluntad perfecta. El método estándar consiste en comprender a través del mensaje, por medio de la inteligencia, lo que significa el sueño o la visión. Este método no es eterno. Y para dar la interpretación por este método, debes comenzar por: pido perdón a Dios si la interpretación que voy a dar es errónea. Por ejemplo, si en el sueño el color de tu piel había cambiado, entonces por el mensaje. Sabes que esto es la consecuencia de un pecado contra Dios y que estás cargado con una maldición como Cam. Y fue a este método al que se dedicó el capítulo KQ 156, con el fin de provocar en ustedes la sed de la interpretación. Cuando les estaba dando KQ 155 y KQ 156, había visto en visión que KQ 155 tenía 8 páginas, mientras que KQ 156 tenía 3 páginas, mientras que en realidad los 2 capítulos tienen la misma duración y el mismo número de páginas. Dios no cuenta la voluntad perfecta y la voluntad concedida juntas. Y por este método estándar, tendrás varias interpretaciones posibles, mientras que el don te dará la interpretación exacta de lo que has visto. En el método estándar, un perro puede hacerte pensar en un pecado, mientras que un perro puede ser también un símbolo de fidelidad, y estar en la cima de un edificio, una muralla, una torre o una montaña te hará pensar en el ministerio de un profeta. Pero estar levantado sobre una tienda o sobre una choza o sobre una casa baja es procurar dárselas de profeta. El sótano puede ser una asamblea o un grupo privado. Los atajos son los caminos de la facilidad. La tortuga y el caracol son símbolos de lentitud. Todo predicador es una palmera, pero una palmera larga es un predicador importante, como un apóstol o un profeta menor en el campamento. Y un vehículo que choca con una palmera es un sacerdote que ataca a un predicador. Y recargarse en una farola pública o en una palmera es estar sentado en la cátedra de un pastor o un profeta menor. En un sueño, yo, el profeta, puedo representar al Señor Jesús o a un ángel o a un sacerdote católico. Todo depende de lo que Dios quiere expresar en el sueño. Una isla puede ser Israel o la iglesia viva. Y las aguas es la multitud, son los pueblos, las lenguas y las naciones. Un hombre vestido o calzado de mujer o en una cocina es afeminado. Estar uniformado con alguien es tener el mismo papel o comportamiento que esa persona. El zapato que se lleva el agua es el celo apagado por las preocupaciones del mundo. La clase superior o inferior a tu grado escolar expresa tu nivel de espiritualidad. Un profeta menor es un supervisor para vigilar la iglesia, pero un falso profeta menor es un chino o un adivino y su libro es un registro de magia. Y la falsa interpretación de un sueño es como un encantamiento o humo de cigarrillo o de droga. Ven, un chino expresa una falsificación hoy, pero dentro de 5 años. Un chino puede expresar el original.
así que el método estándar no es eterno. Bien, ahora voy a hablar de los dones. El primer don es cuando ves otro sueño, que es un cuadro de un sueño que tú u otra persona vio. Y este segundo sueño te ayudará a entender tu primer sueño o el sueño que la persona vio. Puedes ver varios sueños que son cuadros de un mismo sueño, y alguien puede explicarte un sueño que es un cuadro de un sueño que has visto o que veas. Un sueño puede ser también el principio o la continuación de otro sueño. El segundo don es que, mientras meditas o mientras la persona te cuenta el sueño o la visión, tu espíritu se abre sobre la interpretación. La interpretación se desenrolla como un rollo en tu espíritu. Es como si alguien te hablara en un idioma que no entiendes y un intérprete te lo tradujera. El tercer don es que la interpretación llega como una información depositada en tu espíritu, como por intuición, y sabes que eso no procede de tu inteligencia. De repente, de manera extraña, sabes la interpretación, y hasta puedes dudar de ella o rechazarla, y puedes olvidarla si no la escribes en el acto. Eso es como recibir una palabra de conocimiento. El cuarto don es que al fin de un sueño, al despertarte, tu mente irá a lo que te permita comprender el sueño. O entonces, a través de un sueño ligero, verás una escena rápida que se desarrolla ante tus ojos o en tu mente, una especie de flash de visión o sueño. Y no sabes si se trata de una visión, un sueño o tu imaginación. Y lo que has visto te ayudará a comprender tu sueño. El quinto don te permite saber que tu sueño es literal y no necesita interpretación. Y por una acción que haya sucedido o vaya a suceder, tu mente se abrirá y comprenderás que es el cumplimiento de lo que habías visto en sueño o en visión. El cumplimiento es, pues, la interpretación. El sexto don consiste en que, en un sueño, buscas la interpretación de un sueño o de una visión que tú u otra persona ha tenido. Y, o bien, lo interpretas tú mismo en el sueño, o lo interpreta otra persona en tu sueño, y te despiertas con la interpretación del sueño. O entonces, alguien que tiene el don recibe la interpretación en el sueño y viene a contártela. Por ejemplo, después de Kaku 155 y Kaku 156, un hermano de Malí había visto en sueño dos grandes luces que caían del cielo. Una de ellas cayó en la ciudad de Segú, y de su explosión salieron estrellas que se elevaron hacia el cielo. Y el hermano se subió a una gran roca, y unos símbolos grabados en la palma de su mano derecha atraían hacia él las estrellas que habían salido de la explosión. Contó el sueño a unos hermanos. Los hermanos pensaban que las dos grandes luces que cayeron del cielo eran Kaku 155 y Kaku 156, y que las estrellas eran los profetas menores. Pero uno de ellos tuvo un sueño. Soñó que estaba interpretando el sueño del otro hermano, diciendo: las dos grandes luces que cayeron del cielo son el Islam y el cristianismo. Las estrellas son los hijos de Dios. La roca es el mensaje del profeta Kaku Philip y los símbolos grabados en la palma de tu mano son los folletos del mensaje. Y se despertó y fue a contar el sueño de la interpretación al hermano que había visto el sueño. El séptimo don es que, mientras la persona te está contando el sueño o la visión, tú ves en visión el mismo sueño o la misma visión con otros detalles que la persona no había visto. Y es este don el que actúa en la interpretación de Apocalipsis 17. Por eso el ángel da detalles que Juan no había visto. Puedes ver eso también más tarde en un sueño. Y eso te permitirá explicar el sueño o la visión que la persona vio. Y por este séptimo don puedes saber si un sueño, visión, profecía, hablar en lenguas u otra manifestación espiritual es de Dios o del diablo. Por este don puedes saber si es Dios o el diablo quien ha actuado o actuará en tu asamblea. A este séptimo don están vinculados los fenómenos sobrenaturales, como las apariciones y las voces audibles. Ahora hay otro nivel que es la perfecta voluntad de Dios y que no necesita interpretación. El sueño o la visión viene sin enigmas ni símbolos. Mateo 2, versículo 13 dice: un ángel del Señor se apareció a José en sueños,
diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga que vuelvas a Israel». Este es un sueño sin enigmas. Y si Dios habla sin enigmas a paganos como Abimelec en Génesis 20, versículo 4, y a Labán en Génesis 31, versículo 24, entonces Dios puede hablarnos sin enigmas. Debemos entrar en esta dimensión privilegiada. Esto es lo que marcará la diferencia entre nosotros y los paganos. Por eso, a partir de ahora, ya no deben enviarme sus sueños para que yo los interprete. Quiero que todos ustedes tengan dones de interpretación hasta que alcancen este derecho privilegiado a través de su santidad y obediencia a los mandamientos de Dios. Dios puede conceder a un hermano o una hermana varios de estos dones de interpretación. Pero hay prácticas que consisten, por ejemplo, en pedir a Dios que confirme un sueño por medio de sensaciones. Estas son prácticas satánicas. No las hagan. Ahora, en primer lugar, cualquier hermano o hermana puede enviar sus interpretaciones explicando cómo las recibió hasta que se establezca que es un profeta menor. Eso es como el profeta Miqueas en Primera de Reyes 22. Pero más tarde deja de decir cómo recibe las interpretaciones. Ahora, ¿cómo se establece a los profetas menores? En primer lugar, no es el profeta mensajero u otro profeta menor o una asamblea quien establece a los profetas menores. Un profeta mensajero establece a los apóstoles, evangelistas y maestros, pero no a los profetas menores. Elías no estableció a los hijos de los profetas. Eliseo no estableció a hijos de los profetas. El Señor Jesús en la tierra no estableció a ningún profeta menor. Y no fue Pablo quien estableció a los profetas menores que habían bajado de Jerusalén a Antioquía en Hechos 11, versículo 27. Los profetas menores son suscitados por Dios mismo, y es Dios quien los guía. Pero todos ellos reconocen la autoridad del profeta mensajero sobre ellos, según está escrito que el espíritu de profeta está sujeto al profeta. Ahora, ¿cómo dará a conocer Dios al profeta menor? Es por una profecía. Una profecía dirá que fulano de tal, presente o ausente, es un profeta menor. E inmediatamente la asamblea se quedará silenciosa. Y una o muchas otras profecías de otras personas vendrán a confirmar la primera profecía. Pero sí, hasta 10 segundos después de la primera profecía, no ha habido ninguna profecía proveniente de otra persona para confirmar la primera profecía, o si especialmente una profecía viene en contra de la primera profecía, entonces el procedimiento debe detenerse. Un hablar en lenguas seguido de la interpretación es también una profecía. Los sueños no se cuentan en la asamblea. Un sueño es un mensaje privado a menos que, a través de una manifestación como una profecía, Dios quiera que sea conocido por todos. Pero si ves una revelación sobre alguien, puedes decírselo si está de acuerdo. Pero tu revelación puede parecer dirigida a otra persona y, sin embargo, está dirigida a ti mismo. Una profecía o una visión en una asamblea puede ser publicada en el grupo del país si la asamblea considera que concierne al país. El registro de una asamblea no es para escribir los sueños personales del pueblo, sino las revelaciones públicas o hechas públicas por Dios. El domingo siguiente, un profeta menor o uno de los que llevan el registro pasará al púlpito para dar la palabra al hermano. Si el hermano dice que es digno o indigno del cargo, la congregación podrá hacerle preguntas a las que responderá. En ambos casos, se pondrá un informe en el grupo del país. Si se considera digno y no hay ninguna revelación en su contra, se concluirá a partir de ese día que este hermano o hermana es un profeta menor. En todo el procedimiento no interviene un sueño, a menos que una profecía lo haya dado a conocer. Y el perfil del hermano será precedido por el título, profeta. Pero si hay algún problema en el procedimiento, tienen que suspenderlo todo y volver sobre ello dentro de una semana. Y si ustedes no han llegado aún a una conclusión, lo suspenden todo. Cuando se establece que un hermano o una hermana es un profeta menor, su país debe proporcionarle ayuda según sus necesidades. Un fiel en el campamento no puede guiar a otro fiel o a su pastor o a su asamblea por sus revelaciones.
El profeta puede caracterizarse por otros dones como la profecía. Estos no son necesariamente sueños o visiones. Todo depende del medio que Dios quiera utilizar para hablarle. El profeta menor es quien les ayudará en la interpretación de sus revelaciones y guiará la conducta de las asambleas de su país. Un profeta menor es para el país donde mora y para un país a donde va de misión. Un profeta menor no tiene asamblea fija, y cuando un profeta menor se confiesa, se le puede hacer preguntas, pero debe recibir la oración. Eso será entre Dios y él. Los profetas menores son independientes del profeta mensajero y de la iglesia. Algunos son establecidos directamente por Dios sin pasar por la iglesia. Es el caso de Abraham, Jacob, José, Saúl, Balaam, los dos profetas de Primera de Reyes 13, Natán, Agabo, David y Salomón en la Biblia. Todos los profetas y ungidos manifiestan a Cristo, pero los profetas mensajeros son los únicos legisladores de la palabra. Es a ellos a quienes llegan los mandamientos de Dios para la humanidad. El libro de Cantares y el libro de los Salmos son libros de profetas menores. Los profetas menores, o hijos de los profetas, siempre han existido en la tierra en cada generación y en el tiempo de cada profeta. Primera de Samuel 10, versículo 10, dice que Saúl se encontró con una compañía de profetas, y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos. Primera de Samuel 19, versículo 20, dice que una compañía de profetas estaba profetizando, y Samuel era su jefe. Y a lo largo de la historia de Israel ha habido hijos de los profetas. Cuando en Isaías 8, versículo 18, el profeta Isaías dice: «Yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios, somos en Israel de parte de Jehová». ¿De qué hijos está hablando el profeta Isaías? Está hablando de los hijos de los profetas. Cuando hable el profeta menor, la asamblea lo tomará en consideración y volverá a él. Pero si piensas que es un falso profeta, no actuarás de acuerdo con su palabra. Y una asamblea que escucha a un falso profeta menor se convierte en una asamblea de Satanás. El propio profeta menor debe permanecer en silencio si no tiene revelación. Pero si da una falsa revelación o una mala orientación, entonces es culpable de adivinación como Balaam. Es en el grupo del país donde debe explicarse para tranquilizar al pueblo. Un profeta menor no discute, y la palabra de un profeta menor debe traer una solución y no confusión. Y si dos revelaciones de profetas menores se contradicen, entonces detengan toda discusión. Pónganlo en oración y esperen. Y aquel que les haya inducido 3 veces al error, no le escuchen más. Todo debe estar escrito y guardado en el registro de sus asambleas. En este tiempo de Cacú 155, ya no debe haber discusiones en una asamblea. Cuando surja una situación en tu vida o en tu asamblea, ora y espera la revelación de Dios. Y cuando recibas una revelación, atente a esta revelación. A partir de ahora, tu decisión ya no debe basarse en explicaciones convincentes, sino en una revelación de Dios. Y si tienes la revelación de que Dios ya no quiere a un hermano en un cargo, pon tu revelación en manos de ese hermano o en el grupo de tu asamblea. Y tú, así has hecho tu parte. Y si él se considera indigno, él mismo renunciará al cargo. Pero si se niega a cambiar o a dejar el cargo, no te corresponde actuar, pero a aquel que te dio la revelación le corresponde actuar. Hay algunos hermanos y hermanas en Bolivia que no quieren al apóstol Daniel Nogales como su predicador especial. Y el 16 de agosto de 2023, 19, hermanos dirigidos por Ángel Figueroa me enviaron una carta contra Daniel Nogales. Después de Cacú 155, ahora estamos en otra etapa de la revelación. La Iglesia debe abandonar su propia voluntad para elegir la voluntad de Dios. Me hubiera gustado que la queja fuera: hermano Philip, según unas revelaciones, Dios ya no quiere a nuestro hermano Daniel Nogales, pero éste se niega a renunciar a su cargo. En el estado actual de la revelación, ¿es esto lo que ha de ser? Debe ser Dios que ya no quiere al hermano Daniel Nogales. Y si ese es el caso, aunque haya sido establecido por la multitud, debe renunciar a su cargo. Mientras sus pastores sean humildes y estén dispuestos a mejorar, respétenlos y oren por ellos.
Cuando el pecado o las malas prácticas de alguien han sido reveladas por una revelación, debe recibir gracia para su confesión si él ignoraba este pecado y si nadie le había llamado la atención antes. El reino de los cielos es semejante a un director de escuela que dio a sus maestros un nuevo método de enseñanza y aumentó su sueldo. Luego le pidió a un joven que les enseñara el nuevo método y se marchó. Más tarde, el director volvió y halló que los maestros seguían enseñando el método antiguo. Entonces se enfadó mucho y gritaba, diciendo: ¿por qué siguen enseñando el método antiguo? ¿Por qué hacen esto? Y el director pidió al joven que escribiera otra vez el nuevo método en la pizarra delante de los profesores. El joven fue y dibujó símbolos en la pizarra en forma de tachaduras y firmas mezcladas con escrituras árabes. Y el director gritó, diciendo: ¿no es este el método que les dije que enseñaran? ¿Por qué se niegan a obedecerme? Y varios profesores, al ver los borrones en la pizarra, y temiendo que los metieran en la cárcel, huyeron y se fueron al bosque en busca del oro. La Biblia es un contenedor de ropa de segunda mano, pero sin la revelación. El mensaje puede ser también un fardo de ropas de segunda mano de fin de serie. Y sí, después de KQ 155, un predicador les sigue predicando según el método antiguo. Deben saber que está distribuyendo ropa de segunda mano de fin de serie para las bodas del Cordero. Y deben decirle que las ropas de segunda mano no entran al paraíso. El joven representa a los profetas menores. Y una asamblea que sigue con el método antiguo es una iglesia ortodoxa. Ven, un pastor debe saber que una asamblea sin profeta menor es como un barrio sin farola. Y en ausencia del sol, este barrio quedará sumido en la oscuridad y será atormentado por bandidos de todo tipo. Pero un hombre o un barrio bajo farolas puede ver de día y de noche. Fíjense en los médicos. Cuando las medicinas no curan a un paciente, un buen médico recurre a los biólogos para encontrar la enfermedad. Así debe actuar un buen pastor. Pero un médico que está atrasado con respecto a su tiempo empezará a probar todas las medicinas sobre ustedes. Incluso les recetará medicamentos antiguos que hace tiempo que han sido retirados de las farmacias. No les tratará según la interpretación de un análisis de sangre, es decir, según la interpretación de una revelación. Este es el tipo de un viejo sacerdote ortodoxo que se niega a progresar en la era de los profetas menores. Antes de que una enfermedad o un sufrimiento de larga duración apareciera en la vida de un ser humano, Dios le había dado revelaciones varias veces y de distintas maneras, pero no les había hecho caso. Los sueños y las visiones son un pasaje obligatorio para que la Iglesia sea purificada, emblanquecida y refinada, según Daniel 12:10, de nuestros pecados, sino también de nuestros sufrimientos carnales. Cuando una asamblea no confía en los profetas menores, es una gallina madre cuyos polluelos no están a salvo. Y en una revelación, una gallina madre enfadada estaba reprendiendo a un gavilán sentado tranquilamente en una rama. El gavilán no decía nada, pero tenía sangre en su pico porque ya se había comido al polluelo. La Iglesia es como un ejército, y los ministerios y cargos en la Iglesia son coches, motos y bicicletas. Y los profetas menores están en los aviones. Los gavilanes, que son los falsos profetas menores, vendrán por el aire. Y la Iglesia debe tener águilas, que son verdaderos profetas menores, para bloquear a los gavilanes en el aire. A partir de ahora, 3 caminos están delante de ustedes. O eligen a los profetas menores por el camino de la derecha, o eligen a Satanás yendo todo recto por la continuidad del camino antiguo, o van a la izquierda con los falsos profetas menores. Antiguamente, antes del culto, los que tenían dones espirituales, según 1 de Corintios 12, se reunían para orar, y eran sus revelaciones las que constituían la base de la predicación del día. Esta era la voluntad de Dios desde el tiempo de los apóstoles para la santificación colectiva, y a esto se añadía la santificación individual a través de los sueños y las visiones. Satanás se lo quitó a la Iglesia, pero el Dios de la restitución lo está trayendo de vuelta a medianoche a través de los profetas menores y los sueños y las visiones.
y el mismo Satanás estará aquí para combatirlo. La Iglesia nunca será purificada, emblanquecida y refinada, según Daniel 12:10, sin los sueños y las visiones. Ningún sacerdote, pastor o monje en la tierra puede tocar todos los pecados en la vida privada de cada uno de sus fieles, pero sí que lo pueden los sueños. Es a través de los sueños que Dios te mostrará tus pecados que tú mismo ignoras. Y con los sueños ya no cometerás pecados como antes, porque cada vez que estés en el camino de un pecado, un sueño te advertirá y te arrepentirás. Bien, ahora, hablando de los sueños y las visiones, voy a relatar del sueño premonitorio de la hermana Angèle de Togo, a causa de lo que yo había visto durante la interpretación. Ella vio el sueño en 1998. Yo no predicaba todavía. Doy gracias a Dios por todos estos sueños y visiones premonitorias. En 2021, cuando les pedí sus sueños de antes de mi ministerio o antes de que oyeran hablar de mí, no sabía que habría esta gran concordancia de sus sueños de diferentes países con mi persona, mi vida y mi misión de profeta. No lo esperaba. Eso es más que yacimientos de oro. Hay sueños y visiones que he escuchado o leído 10 o 20 veces. Bien, la hermana me dijo: hermano Philip, fue en 1998. Yo estaba en el branamismo con mi marido. Un día, yo estaba llorando a causa del branamismo, sin saber a dónde ir para encontrar a Dios. Mi marido estaba asombrado. Y tuve un sueño. En el sueño fui levantada de repente y llevada a las nubes. Y alguien como un hombre con un bastón me dijo: vuélvete hacia el oeste. Me volví hacia el oeste. Y él me dijo: ¿qué ves? Le respondí: veo el final del cielo y de la tierra como un muro. Me dijo: vuélvete hacia el este. Me volví hacia el este. Me dijo: ¿qué ves? Dije: veo las nubes y la tierra y la continuidad del mundo. Luego me dijo: pon tu pie izquierdo sobre las nubes y pon tu pie derecho sobre la tierra. Así lo hice. Luego me dijo: levanta tu mano derecha al cielo. Y cuando levanté mi mano derecha al cielo, una voz poderosa gritó. Y cuando la voz gritó, un arco iris se arremolinó a mi alrededor como fuego. Y me hicieron volver a la tierra ante dos ancianos. Y al bajar a la tierra, oía detrás de mí la voz que hablaba como explosiones y truenos. Y estuve delante de dos ancianos. Uno de los ancianos era el hermano Branham, y el otro anciano era un fulani delgado y alto. Tenía una barba. El hermano Branham vino a mí y me dio un libro. Y luego el otro anciano también vino a mí y me dio un libro más pequeño que tenía la portada de un pasaporte. Y el hermano Branham me mostró un camino y me dijo: ve por este camino, toma estos dos libros hasta el final. Verás mucho dinero en el camino, pero no lo cojas. Y me estaba marchando, y el camino era difícil con espinas, y había mucho dinero esparcido por todo el camino. Y me desperté. Y siguiendo este sueño, había dejado el branhamismo y estaba esperando a este otro anciano que iba a venir con el librito semejante a un pasaporte. ¿Ven? Fue ahí donde se acabó su sueño. Pero para la interpretación, había visto su sueño hasta cierto momento en el que, en su marcha, había llegado a un lugar donde había una multitud de personas, y el librito se había convertido en un verdadero pasaporte. Y de lejos, yo veía que la gente estaba inscribiendo los nombres en los pasaportes, y me di cuenta de que era una embajada. Luego vi que la gente no podía escribir el nombre de un joven en su pasaporte, y el joven había vuelto hacia el fulani que le había dado el pasaporte a la hermana Angèle. El fulani subió de la tierra como en 1 Samuel 28, versículo 13. Y el fulani telefoneó a la embajada, y justo entonces vi que el fulani era yo. Y pregunté a la embajada por qué no habían escrito el nombre del joven en su pasaporte. Y me contestaron que no se podía escribir una letra del nombre del joven en el pasaporte. La letra se parecía a una I y se leía YouTube. Me parecía que los que escribían los nombres en los pasaportes eran profetas menores. Y fue ahí donde terminó el sueño de la interpretación. A menudo ustedes ven los sueños en parte, pero un profeta puede verlos en su totalidad. Y considerando el final del sueño, no discutan de dinero en sus grupos de internet o en sus reuniones físicas.
A pesar de todo lo que he dicho, si alguien quiere servir a Dios por el dinero, denle el dinero que quiera sin discusión, si es activo. Sepan que está el populacho entre nosotros e incluso en el sacerdocio. Y mientras una persona del populacho tenga intereses con ustedes, no dejará el mensaje. Y cuando una persona del populacho abandona el mensaje, por sus acciones, están asombrados de que tal hombre haya estado tanto tiempo con ustedes. Además, si alguien me insulta o dice malas palabras contra mi persona, no digan nada. No pido a nadie que me defienda. Los atributos del populacho son la serpiente y el cerdo. Y es pecado ir a escuchar los silbidos de una serpiente o comer el vómito de un cerdo que ha dejado el mensaje. En la etapa actual de la santificación, Dios no permite que escuchen lo que dice el populacho, aunque eso esté en su grupo. Un hombre del populacho estaba abandonando el mensaje y todos los esfuerzos por traerle de vuelta habían fracasado. Y esto había trastornado a un nuevo hermano. Y el nuevo hermano había visto en sueño que unos hombres estaban lavando un cerdo en un río. Y el cerdo aullaba y luchaba. Y uno de los hombres dijo: «Dejémoslo». Y ellos soltaron pues al cerdo e inmediatamente se fue a tumbar en el barro. Y el cerdo se puso muy contento. Y se colocaron ramas de palmera para cerrar la zona del río donde se lavó al cerdo, para que nadie anduviera en el lugar del río donde se lavó al cerdo. ¿Ven? Se colocó una barrera en el lugar del río donde se lavó al cerdo. Y este lugar está en un grupo en Internet o en una reunión donde los hermanos estaban tratando de traer de vuelta a uno del populacho o a un reincidente. Y no debes ir a escuchar o leer o tomar en Internet lo que ha dicho uno del populacho o un cerdo, enemigo del mensaje, y venir a profanar a los hermanos y hermanas contándoselo. Nunca hagas eso. Vivan bien para que cuando mueran, no tengan detrás de ustedes problemas que solucionar en la tierra o cosas anormales en su teléfono u ordenador que no hayan borrado. Estén preparados cada día. Además, las predicaciones del mensaje no han sido animaciones evangélicas y branamistas, por lo que sus alabanzas no deben ser animaciones paganas. Quiero ritmos tranquilos y espirituales. Y no canten lo que no entienden, como hacían unas hermanas jóvenes con los cantos en Lingala o los cantos del hermano Moisés en Ubuntu que no entienden. Por añadidura, un hermano o una hermana puede cantar con fines de evangelización. Las canciones del hermano Moisés en las radios son un gran medio de evangelización y han hecho muchas conversiones en el sur de Angola. Unas poblaciones conocen el mensaje a través de las palabras de sus canciones. También he pedido que se utilice la Biblia ACF de Almeida para la lengua portuguesa. El mensaje avanza a gran paso en el mundo. De febrero de 2021 a septiembre de 2023, Congo-Kinshasa pasó de 44 a 77 asambleas, Mozambique pasó de 52 a 101 asambleas y Angola pasó de 62 a 85 asambleas. La traducción del mensaje ha alcanzado 80 idiomas. Cada creyente debe leer o escuchar el mensaje en el idioma que habla en cuanto cree. Este es el primer papel de todo pastor o predicador. Esto es un mandamiento. Es la palabra directa del profeta en él la que lo salvará. Bien, el profeta Ezequiel vio a la iglesia viva hasta el tiempo en que vivimos. Vio la manifestación de los 4 ministerios de la palabra en el tiempo del fin y este ejército de profetas menores. Y la gloria del Señor, como una llama de fuego, se retorcía sobre ese ejército. Y en cierto momento, el profeta Ezequiel había visto que una rueda estaba dentro de una rueda. Es decir, que los apóstoles y maestros y evangelistas y pastores y predicadores estaban dentro de los profetas menores. Toda la iglesia viva estaba dentro de los profetas menores. Los hijos del diablo predican los libros sagrados de sus religiones mezclados con su imaginación, mientras que los profetas predican sus visiones. Por ejemplo, fue una sola voz, una sola persona la que clamó en Mateo 25:6. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero ¿quiénes son estos numerosos vendedores de aceite a los que el esposo envía las vírgenes fatuas a comprar aceite? La identidad de estos vendedores de aceite en Mateo 25, versículo 9, es una revelación que ningún ser humano sabe hasta ahora.
Los cristianos y los teólogos y los maestros de la Biblia no lo saben. Estos vendedores de aceite no son los vendedores de indulgencias, como creen los católicos, ni el Señor Jesús y su Padre, como creen los protestantes, evangélicos y branhamistas. Tampoco son siervos de Dios llenos del Espíritu Santo que impondrán las manos para la recepción o el llenado del Espíritu Santo. Y si un profeta no viene a revelar un misterio, ese misterio permanecerá sellado para siempre. Eso es como los símbolos de Ezequiel 1. ¿Qué dice Ezequiel 1, versículo 16? El aspecto y la estructura de las ruedas eran semejantes a la apariencia del crisólito, y las 4 ruedas tenían una misma semejanza, y su aspecto y estructura eran como si una rueda hubiera estado en medio de una rueda. Y en cuanto a sus cercos, eran altos y espantosos, y los cercos de las 4 ruedas eran llenos de ojos a su alrededor. Vayan a buscar en los libros de los teólogos y cristianos del mundo. No encontrarán la interpretación de los misterios de Ezequiel 1, porque Dios es su propio intérprete. Y la palabra de Dios no viene a los papas, sacerdotes, pastores, imanes y monjes, sino a un profeta mensajero. Ezequiel 1 tiene lugar en la tierra. El carro de Ezequiel 1 es la iglesia viva de Cristo que camina sobre la tierra. Y al avanzar, el carro giraba sobre él mismo. Y el fuego que viene retorciéndose es el Señor Jesucristo a través de las 7 edades de la iglesia. Y el animal es el profeta mensajero. Ahora, ¿qué son estas 4 ruedas? Son los 4 ministerios de la palabra: el profeta menor, el apóstol, el evangelista y el maestro. Y estas ruedas tienen también 4 aspectos porque tienen en ellas los 4 ministerios del animal. Estas ruedas son querubines. Un profeta menor es un querubín, un apóstol es un querubín, un evangelista es un querubín, y un maestro de la palabra es un querubín. Y son los 4 querubines los que llevan al animal. Y cuando Ezequiel ve estos ministerios al final de los tiempos, están dentro del profeta menor. Pero a pesar de los profetas menores, cada ministerio continúa su misión. Los soldados, que son los apóstoles y los evangelistas, siguen trabajando en el campo de la evangelización. La evangelización es el medio más seguro y fácil de servir a Dios, y cada país tiene sus propias estrategias y palabras de evangelización. Por ejemplo, en Europa y en América no puedes ignorar a los homosexuales y predicar como si estuvieras en África, donde no ves a ningún homosexual. Cada país tiene sus realidades y estrategias, o folletos, o debates, o conferencias, predicaciones públicas o lo que sea. Oren a Dios para que les revele lo que conviene para su país. Bien, un cerco es el hierro circular que está dentro de una rueda. Y Ezequiel 1 dice que los cercos de las ruedas del carro eran llenos de ojos alrededor. Y los ojos son el conocimiento de la palabra a través del mensaje de un profeta mensajero. Si un profeta menor o una profetisa se levanta de en medio de la asamblea y habla, no lo hará durante más de 7 minutos. Asimismo, si se trata de varias personas que profetizan, el conjunto de las manifestaciones no excederá 10 minutos. Y estas instrucciones son los ojos en los cercos. Por los ojos en los cercos, todo hindú honesto sabe que un verdadero Maharishi, antes de abandonar la tierra, llevará a todos los yogis de su dharma al 4º y último estado de consciencia, la consciencia Turiya, estando el Maharishi mismo en el Turiyatita, en la energía universal del Brahman. Y después de la muerte del Maharishi, ningún otro humano puede acceder al Turiya hasta que otra reencarnación de Vishnu como Krishna venga a la tierra. ¿Qué es esto? Estos son los ojos alrededor de los cercos. Bien, ahora, ¿quiénes son estos vendedores de aceite en Mateo 25, versículo 9? Son los profetas menores. El aceite de las 10 vírgenes había venido a través del profeta mensajero, y el aceite en reserva de las vírgenes prudentes había venido a través de los profetas menores. Aquí fue donde las vírgenes fatuas fracasaron. ¿Ven? Las vírgenes fatuas despreciarán y rechazarán a los profetas menores, pero estos mismos profetas menores despreciados por las vírgenes fatuas encontrarán favor a los ojos de las vírgenes prudentes. Las vírgenes fatuas habrían querido profetas menores elocuentes y especiales,
Sin embargo, el hecho de no saber hablar es una discapacidad común de los profetas, y es Dios quien los quiere así. Moisés era tartamudo y no podía hablar con facilidad. William Seymour tenía el mismo problema. Y William Branham también tenía el mismo problema, razón por la cual fue F. F. Bosworth quien habló por él en la confrontación de Houston en 1950. Y Dios se glorifica en la debilidad de los profetas. Además, John Wycliffe, el padre del protestantismo, murió tras sufrir 2 derrames cerebrales. William Branham llevaba peluca y se sometía a revisiones en el hospital. Y el profeta Eliseo sufrió una larga enfermedad que finalmente acabó con su vida. Los hombres de Dios son dioses, pero pueden sufrir y morir como hombres ordinarios. Digo esto para que si algún día alguien se encuentra en una situación difícil, eso no les dé batallas de pensamientos sobre su ministerio. Cuando el Señor Jesús estaba clamando, Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, el Señor Jesús seguía siendo el mismo Dios Todopoderoso. Ahora, si a pesar de todo, ustedes desprecian a los profetas menores, sepan también que a partir de ahora hay barreras en las carreteras y en los puentes. Y no pueden evitar estas barreras, deben pasar a través de ellas. Y estas barreras son los profetas menores, como lo era el profeta mensajero en la visión de la marcha de la esposa en Cacú 151, versículo 13. Es el ministerio de los profetas menores el que nos conducirá al desfile de las 10 vírgenes de todas las naciones, en el mismo paso hacia el cielo. Por eso, nuestras predicaciones deben empezar a dar juntas el mismo ritmo de manera gradual como una orquesta musical. Cuando predicas sobre un tema, debe ser Dios quien ha querido que hables de este tema. Debes ser capaz de decir a la congregación cómo recibiste el tema, en caso de que la congregación te pregunte. Después de Cacú 155, ya no debes actuar como lo hacías antes. Y para ello, cada uno debe permanecer en su lugar. Si un pastor que está en el campamento trata de interpretar las revelaciones de sus fieles cuando no tiene un don para hacerlo, ese es el pecado del rey Uzías en 2 de Crónicas 26. El que da falsas interpretaciones de los sueños es un fumador y vendedor de droga, y su maldición alcanzará a toda la congregación. Así que, si un pastor, un hermano o una hermana se dedica a la interpretación de los sueños y las visiones en su asamblea, asegúrense de que tenga un don para hacerlo, por temor a que la maldición venga sobre la asamblea y afecte sus bendiciones y sus estudios y sus trabajos y sus comercios y sus plantaciones y demás. Un pastor que interpreta los sueños de sus fieles, si no tiene el don de hacerlo, entonces está subiendo por encima de su choza que corre el riesgo de derrumbarse sobre sus fieles. Ese es un acto insólito. Este es una serpiente en una palmera. Él es como un coche que quiere circular por encima de un edificio. Para los otros ministerios y cargos, eso está en el campamento. Y si un hermano es herido en el campamento, puede correr y huir. Pero si se sube al techo, o a la muralla, o a la torre, para querer ser un profeta menor y es herido, todos lo verán, y su caída será grande. Y así, si un hermano que quiere hacerse pasar por profeta es herido, la asamblea decidirá quién es el responsable. Eso dependerá de si la asamblea guardó silencio ante sus acciones, o si este hermano había sido llamado al orden, pero se había negado a escuchar. Hacer decir a Dios lo que no ha dicho es una blasfemia. Bien, en la última visión en la montaña vi un palacio a lo lejos. En el palacio había reinas y siervas y sus eunucos. También había príncipes en el palacio. Y fuera, alrededor del palacio, estaban los siervos del rey y sus jefes. Y un hombre que tenía un bastón salía del palacio y entraba de nuevo. Yo lo estaba mirando, e inmediatamente vi la marcha de Israel hacia Canaán. Y uno tras otro, hombres luminosos como ángeles de Dios y semejantes a Moisés, venían de lejos al campamento de Israel y se postraban ante Moisés. Y cuando se postraban, Moisés les tendía su bastón, y ellos se levantaban de nuevo, y tocaban la punta del bastón de Moisés, y regresaban lejos de Israel.
Acaban de escuchar Cacú capítulo 157, el profetismo, los sueños y las visiones. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.